Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Ella regresa después de 3 años y dice que ella quiere recuperar a su hijo. Le quitan a una madre real, aunque no es biológica, y se lo dan a esta mujer que ya tenía una hija abandonada. El niño está llorando y diciendo, no me quiero ir, me quiero regresar. El padre está destrozado. La madre, que no es biológica, pero es la que ha fungido como tal, desecha, y tan solo 10 días después, el pequeñito muere. No es aislado el hecho de que bajo una narrativa de feminismo se disfrace negligencia y no a favor de los menores. Ese video fue una súplica de por favor no. El papá constantemente había avisado a fiscalía que había temas ahí y no le hicieron caso. Comentan también profesores del kinder del pequeño que hubo un cambio de peso abismal. Aquí todo su alrededor le falló. Le preguntan a él, ¿pero por qué crees que pasó todo esto? Y dijo, porque soy hombre. Me lo quitaron porque soy hombre. Pues mentira no es, porque él es la voz de muchos padres de familia que ahorita están sufriendo lo mismo. ¿Por qué se sigue pensando que por el hecho de ser mujer no puede ser una criminal? A veces son madres biológicas. Tengo la teoría de que el instinto materno biológico no existe. Tiene que ser un proceso de apego. Todo lo que merita un embarazo en una mujer amorosa se convierte en una pesadilla para una mujer que no quiere ese embarazo, que fue forzada. Y yo siempre les decía esto a los alumnos. El niño solamente, o la niña, solamente tiene una oportunidad de ser salvado cuando llega contigo. Es en el momento en que le puedes salvar la vida al niño. Y le dicen a la madre no biológica, bueno, pues ya va a iniciar el proceso y va a tener un fin. Y ella dice, no. Y mi proceso de no haberlo salvado y mi proceso de que él está muerto, que no lo voy a recuperar, ¿ese cuándo va a terminar? El día de hoy los invito a reconocer todo lo que está sucediendo. Que México no es el único país donde los niños no están recibiendo justicia, donde pareciera que esto se está convirtiendo en una moda, en normalizar. Pero, ¿qué tiene que ver también el feminismo en todo lo que sucedió en este caso? Bienvenidos a Relatos del Misterio. Hoy tenemos una noticia que creo que les va a gustar a todos, porque tenemos a un invitado sobre todo de honor, porque siempre es grato estar con una persona que ustedes ya conocen obviamente, y es el doctor Olivares. Maestra, ¿cómo está? Pues aquí invitándote ahora de este lado. Sí, mire, muchas gracias por invitarme a Relatos del Misterio. Yo debería ser la voz. ¿Ya viste? Sí, la voz ser oficial. Sí, quiero ser locutor, a ver si alguien me da trabajo, y aunque sea ahí para decir, buenas tardes, bienvenidos. Me gustó. Tenemos otra noticia que creo que esto es porque ustedes lo han pedido, porque les ha gustado el ritmo de cómo se ha llevado, y la verdad es que yo se los agradezco mucho. Así que el día de hoy le doy oficialmente la bienvenida a la licenciada Eren como parte de Relatos del Misterio. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Sí, necesitábamos. También es cuetero, También es cuetero. De todo, el doctor Olivares. Muchas gracias. Gracias, amiga, porque yo sé que tú fuiste parte fundamental en esto. Estoy muy feliz, muy agradecida y a ver, nos va a pintar bien estas nuevas temporadas. Sí, la verdad que creo que no solo es divertido, la verdad que yo ahí sí voy a decir una cosa, que creo que yo he sido la ganona en todo esto. Porque estar contigo de este lado, gracias, y ya estar hace casi 2 años con Jorge, ¿no? Mi gran maestro, honestamente. No. Así que para mí es increíble saber que nada más me paso de magia a magia, sí. Así que pues agradecerle a los dos, ¿no? Muchas gracias. Que estén aquí, y 2, pues que estemos juntos. No, al contrario, gracias. Creo que somos un muy buen equipo. Lo que decíamos alguna vez, así como se ve la dinámica, así es la realidad. Nos llevamos súper bien, nos respetamos, nos apoyamos. Entonces, pues, ¿qué les digo? Gracias. Gracias a ustedes. Y pues el día de hoy, otra vez, no traemos un tema así como muy bonito, porque esto sucede en Argentina. Es una provincia en Comodoro, y que se llama Chubut, la provincia, esto en Argentina.
Y apenas hace unos días escuchamos la historia de Ángel. Ángel es un pequeñito de 4 años que desde que tiene 1 año de edad vive con la mamá, con la pareja del papá y el papá. ¿Por qué? Porque la madre, que es Mariela, deja a este chiquito con el papá y su nueva pareja. Ella tiene una pareja a su vez que se llama Maicon, este hombre con antecedentes no solo de vender sustancias, sino además se conoce que tiene hijas abandonadas en otro lugar y además es acusado o es sospechoso de un homicidio. O sea, una fichita el fulano este. ¿Qué es lo que pasa? Que ella regresa después de 3 años, cuando Ángel ya tiene 4 años, regresa otra vez y dice que ella quiere recuperar a su hijo. Y aquí es donde empieza, yo creo, lo terrible de toda esta situación, porque hablaba yo del feminismo. Entra una psicóloga feminista donde dice que el derecho del niño es estar con su madre, que la madre no le pueden quitar el derecho de recuperar a su hijo. Pero a la misma vez está atacando a otra mujer, que es la pareja del padre, que ha sido la madre de Ángel durante 3 años, no conoce a otra madre. Entonces es el feminismo atacando y defendiendo a una mujer. Le quitan a una madre real, aunque no es biológica, y se lo dan a esta mujer que ya tenía una hija abandonada. Hace unos días se sabe que se entrega, la justicia dice, sobre todo un juez, el niño, por el bien del niño, se tiene que ir con la mamá y su pareja, le retiran al niño. Todos hemos visto este video donde el niño está llorando y diciendo, no me quiero ir, me quiero regresar, dime que me puedo regresar contigo. El padre honestamente está destrozado, la madre, que no es biológica, pero es la que ha fungido como tal, desecha, y entonces le quitan a Ángel, se lo llevan, y tan solo 10 días después, una madrugada, la madre Mariela, madre biológica digamos, empieza a llamar para localizar al padre, porque el niño ha tenido un problema y lo lleva en ambulancia. El chiquito, tal cual, te voy a leer, si me permiten esto, Jorge, porque sí, creo que aquí es donde tenemos que empezar. Sí. Esto es el diagnóstico clínico de cómo llega Ángel al hospital, con tan solo 4 añitos. Diagnóstico es, el principal es paro respiratorio y paro respiratorio. La evolución del camino es el paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio. Refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo durante el traslado, lo venían ventilando con presión positiva y masajeo cardíaco. Se le indicaron 2 ampollas de adrenalina. Se recibe paciente en estado general de 4 años, en estado crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos y se continúa con ventilación y presión positiva. Ya se contaron con los pulsos y signos vitales de ingreso de 105 pm y sal al 67%. Se da aviso a un médico de servicio de urgencias y se continúa con ventilación y presión positiva. ¿Qué significaría esto? El niño está en paro, por eso es presión positiva, porque tienen que intubar, o cuando reciben al niño lo primero que tienen que hacer es, como va en paro cardiorrespiratorio, y eso es algo importante que la gente sepa, siempre que va alguien en paro es inmediatamente intubar sí o sí, porque hay un daño neurológico por la falta de oxigenación. Entonces tienen que empezar a dar reanimación cardiopulmonar, el masaje cardíaco y administrar oxígeno con el ambú. Sin embargo, una vez entrando ya para una reanimación avanzada,
hay que meter medicamentos como adrenalina y pues prácticamente intubar al paciente para que tenga oxigenación. Después de que sucede esto, el pequeñito muere. ¿Qué es lo que dice la mamá que pasó? Y creo que de aquí, ahora sí que les cedo a ustedes la palabra. Ella refiere que una noche ella despierta porque el niño lleva unos días sin dormir, durmiendo mucho. Que de hecho ese día que suceden las cosas, se duerme desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. No despierta en todo este tiempo. Ellos no duermen con el pequeñito, así que el padrastro dice que se despierta y nota que el niño se ha orinado en la cama. La mamá toma al niñito, a Ángel, y lo pone en otra camita, pues para limpiar. Dice que ella no nota nada raro porque se oyen ronquidos. Aquí voy a hacer como un paréntesis. Cuando mi mamá estaba muriendo, ya literal estaba muriendo, empezaba. Y el médico nos dijo que eran estertores. Estertores pulmonares, sí. Exacto. Y nos indicó que eso era como una antesala a un paro respiratorio. Esto que estaba oyendo la mamá como ronquidos, ¿sería esto? Esa es usted muy buena pregunta, porque a mí me llama, desde que dijo usted que dormía mucho, a mí me llama mucho la atención esto. No es normal que los niños crecen durmiendo, o sea, prácticamente es importante, por eso los niños tienen que dormir bien, porque es cuando están creciendo también, y aparte hay muchas conexiones interneuronales, por eso es importantísimo el sueño en los niños. Los niños se les aconseja 8 o 10 horas de sueño. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque lo que sí no es normal es que un niño esté dormido en el día. Pueden estar dormidos en la noche, se pueden levantar tarde, como todos cuando fuimos niños, pero no es normal que un niño esté dormido de tal hora a tal hora por lo siguiente. A mí me indica, como forense, que el hecho que estuvo dormido significa que esta persona, este niño, muy seguramente tenía un problema de un traumatismo craneoencefálico. Se lo digo como forense. Claro. Uno tiene que sospechar siempre como parte de la investigación judicial que cuando un niño, dicen los papás, es que no se despierta y está dormido, para mí lo que debo de pensar inmediatamente, una hipótesis, es un trauma craneoencefálico en evolución con una hemorragia interna y que eso esté ocasionando el sueño excesivo. Los estertores que usted comenta, de la narrativa tan magistral que usted nos hace, son derivados de un tipo de respiración. Hay diferentes tipos de respiraciones, por ejemplo, un paciente con diabetes que tiene algo que se llama estado hiperosmolar, cetoacidosis diabética, un problema de un choque séptico, que son alteraciones ya graves metabólicas del paciente, empiezan con tipo de respiraciones muy distintas a las respiraciones de cualquiera de nosotros. Eso inmediatamente el médico en una sala de hospital dice, ya empezó con tal respiración, esto es clásico de esta patología metabólica, hay que empezar a corregir, si no el paciente va a entrar en paro. Aquí, si juntamos las dos cosas, el niño con mucho sueño, segundo, el tipo de respiración que presentó, es sí o sí un diagnóstico de urgencia médica para que vean por qué está respirando así, y sobre todo que cuando llega al área médica, revisar que no sea un síndrome de maltrato o en ese momento un golpe que le hayan dado horas antes y después murió. Bueno, entró en paro y al final... Sí. Híjole, qué fuerte, porque justo una vez que se elabora la necropsia de este pequeño, se arroja que tenía más de 22 golpes, ¿no? Que tenía secuelas de un maltrato infantil recurrente. Y yo aquí me quiero regresar a la parte legal, porque sí es importante ver cómo todo un estado le quedó a deber a este pequeño con ya muchos más, porque es él y son muchos todo el tiempo, como dices, puede ser Argentina, puede ser México, pero este patrón es muy común en Latinoamérica y no es aislado el hecho de que bajo una narrativa de feminismo, de perspectiva de género,
se disfrace en negligencia y lo adopten como una postura política y no a favor de los menores. La Convención de Derechos Humanos que protege a las niñas, niños y adolescentes establece que por encima de cualquier cosa el interés del menor tiene que prevalecer. Y tiene que haber todo un estudio complejo alrededor para determinar si el pequeño va a estar en buenas condiciones o no. No importa si nosotros como esposos nos entendemos o no, si nos estamos dando con todo. El interés del menor es el que debe prevalecer. Y ahí entran protocolos. ¿Qué protocolos? Trabajo social, que haga las inspecciones de manera física, cosa que con Ángel no pasó, fue vía internet, que la psicóloga, que aquí esta psicóloga Jennifer Leiva, que hay que mencionarla porque debe estar en reclusión también, y ahorita vamos para allá porque ella sí también es acreedora a un delito. Ella, bajo este feminismo absurdo, de que ni siquiera es una narrativa real, aparte con un cargo importante impuesto por un diputado, o sea, ella es una servidora pública, emite un dictamen diciendo hay todas las condiciones para que el niño esté. Otra cosa que no se tomó en cuenta es la testimonial del pequeño. Ese video fue una súplica de por favor no me quiero ir, no tengo el vínculo con mi mamá, ni siquiera la conozco, ¿por qué me arrebatas de un lugar que no? Ahora, suponiendo sin conceder que si este trance complicado que llega a pasar es para reinsertarlo quizás nuevamente a su mamá, pero las condiciones en las que el niño estaba viviendo, condiciones materiales precarias, literalmente era un basurero. Es que ¿vieron la casa Es de indignante. donde vivía? No había ni siquiera techo. No, versus la casa, que si bien es cierto era precaria, tenía él su espacio, tenía sus cosas, entonces lo sacas de un lugar donde es amado, donde es cuidado, donde es protegido, para llevarlo a un infierno, porque eso fue lo que hicieron. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los jueces, que en este caso el juez, por supuesto que no lo voy a defender ni de broma, habría que entender también que el juez, como siempre decimos, en temas penales no tiene la carpeta de investigación, en este caso, el juez se va a basar en lo que él tiene físicamente. Si aquí hubo negligencias y aquí hubo corrupción para que a la mamá le entregaran al niño, el juez se va a basar en eso. Pero aquí el juez tuvo que haber sido estrictamente meticuloso en decir, ok, las fotografías del lugar, porque acudiste o no al lugar, como una inspección de hecho. A ver, pero ¿qué dice trabajo social? ¿Pero qué dicen las periciales en psicología? ¿Pero qué dice todo este entorno económico, social, cultural del menor que vas a modificar? Aquí el juez se basa únicamente en denuncias que hacía la mamá, de manera reiterada falsas, en contra no solo de esta pareja actual, sino de otras parejas, porque es el modus operandi. Y que decía, inicio carpeta de investigación por violencia de género. Oye, ¿la quieres continuar? No, solo quiero las medidas de protección. Y entonces Fiscalía, así como, bueno, pues te doy tus medidas de protección porque igual tampoco me interesa integrar una carpeta y realmente ver e investigar que lo que tú me estés diciendo es cierto. Entonces, nuevamente estamos bajo estas denuncias falsas que están ocurriendo en todo el tiempo, en todos los lugares, ya que vemos que es Argentina, Latinoamérica, México, y al final sale perjudicado un menor. Y entonces el juez únicamente dice, como la señora ha puesto diversas denuncias y no me doy a la tarea de investigar y pronunciar realmente si esto es cierto o no, en eso me baso para otorgarle la custodia a la mamá sin saber realmente las condiciones del menor. El menor vivió un infierno absoluto. En 10 días. En 10 días. Incluso comentan también profesores del kinder del pequeño que hubo un cambio de peso así abismal. O sea, el niño llegó con un peso y en esos 10 días el niño bajó por completo de peso, lo cual también tuvieron que haber dado vista, porque aquí es un rol importante el que juegan los profesores cuando ven estos cambios en los niños tan radicales, porque sí se detectan. Entonces, ¿qué pasó? ¿Que lo dejaste pasar? O sea, el niño bajó de peso, cambió de actitud, estaba a lo mejor un poquito más chilloncito, no te diste cuenta. Entonces, aquí todo su alrededor Le falló. Le falló y fue omiso. Incluso ellos, en Argentina hay una ley previa que se llama Ley Lucio, porque en el 2021-22 ocurrió igual, pero con parejas mamás del mismo sexo. Y muere también a manos de la pareja sentimental, mujer, el niño. Y entonces se crea esta ley para crear protocolos de investigación y a seguir, y no se hizo. Yo no sé por qué se sigue pensando
que por el hecho de ser mujer no puedes ser una criminal. Y versus por ser hombre te criminalizo. O sea, creo que esto de verdad ya tiene que parar. Es indignante, es aberrante. De verdad, yo escuchaba a la esposa del abogado que está estudiando Derecho. Ella estaba indignadísima y ella siendo mamá se entiende, ¿no? Y la juzgaron mucho, igual mujeres, pero ella ¿qué hace ahí? ¿Por qué sale a cámara? Porque le está dando voz a un niño. Porque no necesitas precisamente estar nombrado dentro de la carpeta como no lo estamos nosotros para darle voz a un pequeño que no se pudo defender, que solamente él sabe lo que sufrió. Incluso se menciona que lo disfrazaban de Spider-Man para taparle los golpes. O sea, creo que, híjole, no, como siempre en estos casos de menores, y decía algo muy importante la esposa del abogado. Lo digo como mujer, no como futura abogada, y estoy 100% de acuerdo con ella, yo también lo he manifestado, estoy a favor de la pena de muerte. Cuando tienes tan clara la evidencia, cuando son escorias que no tendrían que estar caminando en nuestras calles, ni los tendremos que estar alimentando con nuestros impuestos en reclusión. Porque dejó además ella, la madre biológica, a un niño abandonado, Exacto. que ya tenía otro chiquito. Así es. Pero a ver, Jorge, una pregunta. 22 golpes en 10 días, pero que aparentemente no había señales de violencia de manera exterior. ¿Cómo puede haber estos 22 golpes? ¿Se harían en la misma zona? ¿Cómo hacen? Esa es muy buena lo que usted pregunta. Son dos elementos. El primero, recordar que los cuidadores generalmente van a golpear a los niños en áreas ocultas. Es decir, en la espalda, glúteos, muslos, brazos no tanto, porque en un momento determinado el niño se puede levantar la camisa o la playera y se nota, pero lo que es tórax, abdomen, espalda, tórax posterior y muslos, glúteos también son es muy común de los agresores que produzcan golpes porque son zonas ocultas. Ahora, también habría que ver en la autopsia. Sí tiene 22 golpes, pero de esos, la cronología de los golpes. Okay. Porque en un maltrato crónico van pasando el tiempo y de acuerdo a los cambios de la equimosis, que es el moretón, los cambios en la hemoglobina por parte de las células que se llaman macrófagos, que van a ir a degradar esta hemoglobina ahí, machacada, como los coágulos, por ejemplo, va a cambiar el color. Entonces, aquí muy seguramente el sujeto que mató al niño le ha de haber golpeado horas antes, que produjo una hemorragia, y de ahí esa hemorragia empezó a tener la compresión del cerebro contra el cráneo, y por eso las respiraciones. Si me lo permite, le voy a mencionar las 3 respiraciones que hay. Entonces, la respiración de Kussmaul, que ese es el nombre correcto, es una respiración que se da por complicaciones de diabetes, que es una respiración que es rápida, profunda y ruidosa. Es lo que decía de su abuelita, que roncaba. Perdón, de su mamá, que roncaba. Entonces, esto es un problema ya de alteraciones metabólicas, en especial diabetes. Entonces, es profunda, rápida y ruidosa. Esa es la respiración de Kussmaul. Luego tenemos la respiración de Cheik-Snox, que es una respiración donde hay una profunda intensidad y va a ir incrementando en frecuencia, hace un periodo de apnea y luego empieza lento y otra vez rápido, es decir, empieza, ahí está, y luego apnea y otra vez empieza. Esto es un problema más que nada de un tumor cerebral, por ejemplo, o una insuficiencia cardíaca terminal. Y la de Biot, que es la que nos importa en este caso en particular del traumatismo craneoencefálico, la respiración de Biot es una respiración poco controlada, desorganizada, le llaman caótica, porque no lleva un ritmo, sino es y apnea, es decir, se para la respiración, y esto es un trauma craneoencefálico. Entonces, pacientes que tienen este tipo de respiración, generalmente es por una lesión cerebral. Si este chiquito recibió estos golpes o pudo haber sacudidas, se duerme, que a mí me pareciera que prácticamente ya estaba inconsciente, y se orina, ¿es porque ya no tiene control? Sí, aquí es una pregunta magnífica, es una pérdida de control de esfínteres. Siempre cuando, ejemplo, atropellan a una persona, generalmente dicen, es que ya se defecó o ya se orinó.
es porque entra en un periodo de inconsciencia. Ok. Es como cuando lo trasladamos al cadáver que dicen, es que ya, pues relajación de esfínteres, sí, pues ya no hay conciencia. Entonces una persona que recibe un golpe, y esto es importantísimo, o por ejemplo, no nos vamos con golpes, ejemplo, una persona con epilepsia, que entra en un problema de una convulsión, pérdida de la conciencia, hay gente que se orina. ¿Por qué? Porque se pierde la conciencia. En el caso en particular del niño, con los golpes, un golpe produce una pérdida del estado de conciencia, por eso es que se orina el niño. Sumado a que el niño va a seguirse orinando porque como existe un daño que se está incrementando con el paso del tiempo como una hemorragia, y esta sangre es importante. Nuestro cerebro necesita una cantidad exagerada de glucosa a través de la sangre. Pero la sangre, porque la gente va a decir, bueno, pero si necesita mucha glucosa y va en la sangre, pues ¿qué tiene de malo que el cerebro esté con la sangre? Porque yo lo decía de adolescente. Cuando me pegaron, que tuve una hemorragia interna, le dije al médico, porque me dijo, es que estuviste bien grave, tuviste una hemorragia interna. Y mi respuesta muy lógica fue, pero pues ¿qué tienes si todos los órganos están en sangre? Ajá, Están allá adentro. Me dijo, no, y casi me da un coscorrón, ¿no? Entonces ahora ya entendiendo la fisiología, necesita nuestro cerebro mucha sangre con mucha glucosa, pero la sangre va en los tubos, es decir, en las arterias en y venas. Carreteritas. Exactamente, va en la tubería. Okay. Si una tubería se revienta, la sangre por el pH es altamente irritativa para el cerebro. Okay. Por eso es que cuando una persona tiene una hemorragia, puede venir una convulsión, puede venir un movimiento de que hasta la persona queda como, la gente le llama que está chueca, o con una alteración en la cara, se quedó con esta forma, porque la irritación es tremenda para el cerebro. El cerebro es sumamente eficiente, pero sumamente delicado. O sea, es como que usted lo tiene que tener en una cajita con plumitas y todo esto bien tranquilo, plumas así de, ¿cómo le llaman? De ganso y cosas así. Sí. Disculpe, yo no sé de moda, pero Sí. ¿por qué? Porque cualquier testereo, bueno, es más, vamos a jugar a algo bien chistoso. Nada más con pegarnos aquí, en la mandíbula, este pequeño movimiento de aceleración, desaceleración, hace que nos dé vueltas todo. Por eso es muy delicado el cerebro. Y aparte lo fuerte también que el padrastro, sabiendo artes marciales, Con mayor razón. sabía artes marciales, él sabía perfectamente el tipo de golpe que le iba a administrar para tranquilizarlo o para silenciarlo o incluso hasta para privarlo de la vida. Porque dentro de las investigaciones se arroja que el que lo priva de la vida a raíz de estos golpes es el padrastro, con este adiestramiento de artes marciales. Es que esto es importante mencionarlo, digo, no para satanizar, pero el que sabe meter las manos sabe muy bien que un golpe no es lo mismo pegar aquí que empujar el peso del cuerpo. Okay. Y eso es lo que se enseña al inicio de toda arte marcial, porque todo el mundo pensamos que de aquí sale el golpe, y no, Exacto. el golpe sale con todo el peso del cuerpo. Es muy eficiente alguien que sabe pegar, porque hasta hacen un avance, el famoso jab, que avientan el cuerpo hacia adelante con el paso de la pierna, y decía el profesor de artes marciales, es como si fuera una estocada, como si estuviéramos en esta pelea de espadas, que hacen este movimiento, iguales los golpes. Incluso, ejemplo, en el caso del jab, es el peso. Pero el más peligroso es el que viene, el cruzado, porque aquí viene toda la inercia de la cadera con el peso del cuerpo. Entonces, en el caso de, supongamos, llevarlo a una posición víctima-victimario, de que este tipo agarre y haga este movimiento, simplemente este movimiento en la cabeza del niño, le da un golpe brutal que produce una hemorragia intracraneal. No, si de adulto a adulto alguien que sepa pelear casi del mismo peso, misma estatura, puede ser letal, imagínate versus el tamaño del pequeño con este Ya engendro. con la baja de peso. Sí, lo vimos muy bien Posible. con el caso del reportero, no sé si se acuerdan, que está en la marcha de mujeres hace sí, como claro 2 que sí. años, Sí, uno de sí, TV Azteca sí, que está sí. aquí hasta con su camisita, y llega este tipo y todavía se hace este movimiento que todos vimos, Sí, es cierto. y ni siquiera le pegó con el puño, le pegó con esta parte, que es todavía más blanda que la del puño. Incluso hasta entre el puño son estas dos partes nada más, estos no porque se fractura. Okay. Pero este tipo se ve muy bien cómo hace esto y hace el movimiento que de gira de cadera, giró la cadera, le pega, lo deja inconsciente, que vimos cómo se colapsó, y aparte le fracturó la mandíbula. Si eso hizo nada más con este movimiento,
Imagínese a alguien que utiliza esto. Porque los arrestan a los dos, Sí. al padrastro y a la madre. Y los acusan a él por homicidio y a ella por omisión. Acción por omisión. Pero, a mí me volvió loca ayer esto. ¿Qué no es lo mismo? Se debería de juzgar, no por omisión, porque no hizo nada, sino porque encubrió todo. ¿No es lo mismo? Es que justo, y me voy a regresar un poquito, la mamá, cuando el pequeño está en el hospital, lo deja ahí. Y todo protocolo de cualquier hospital con trabajo social están obligados a no puedes dejar solo a un paciente chiquito. y menos a un menor. Entonces aquí se le fue, me parece, al hospital tener este protocolo adecuado para decir, oye, pues la mamá, ¿qué onda? Porque se da mucho y seguramente tú lo debes saber, Doc, en hospitales, cuando hay maltrato a niños, los dejan ahí para justo tener el espacio y el tiempo para sustraerse de la acción de la justicia. Fue lo que hizo la mamá de este pequeño. Entonces los encuentran porque libran la orden de aprehensión y ya se lleva a cabo la audiencia de control de detención, que incluso está viendo que el derecho penal en Argentina es muy similar al de nosotros, cambian algunos términos, pero es muy similar. Entonces, lo que dice el abogado es, dentro de mi escrito de formulación de acusación, es uno por homicidio agravado, que es en el caso de él, a ella acción por omisión, pero también porque hay una coautoría. La coautoría es, tú tienes un grado de participación de manera directa o indirecta, si bien es cierto, tú no cometes el hecho, pero tienes un grado de participación. En este caso fue el que tapó o encubrió todo lo que estaba pasando y ella sabía. Entonces, no sé bien, habrá que checar bien el código penal de allá, porque hay agravantes y todo, pero haciendo el cálculo más o menos en la legislación de México, ella podría alcanzar a lo mejor hasta los 20 años y él hasta los 40 años, pero habrá que ver las agravantes que le vayan sumando, que yo creo que sí va a pasar con el abogado. Y ahora también el hecho de que ella haya denunciado falsamente también, pues tendría que tener una pena extra, que espero ellos la tomen en consideración, porque están diciendo que esta parte de la falsedad de declaración de pronto es muy ambigua y están trabajando en una ley para que justo a los hombres que denuncian falsamente y más por un tema de guarda y custodia, pues también tengan un tipo penal grande. Entonces, por lo menos, en estos tipos penales sí los van a tener, pero al final, pues también es, desglosar carpetas, incluso para el juez tendría que estar en un proceso primero administrativo interno, que nosotros podría ser como un órgano interno que revisa a los jueces. Ellos también deben tener un órgano de regulación y todo el personal que actuó para que se le otorgara la custodia al menor, porque insisto, yo le puedo llevar esto al juez, pero está mal hecho. El juez, al no revisar, también comete omisiones, al no... Es que, a ver, los convenios a nivel internacional no están ahí de adorno, es para implementarse y para aplicarse. Entonces, por encima de tu narrativa está el interés superior del menor. Aquí en México hubo un precedente, es un amparo, si no estoy mal, 177, creo que 2024, por ahí ahorita les doy el dato bien, donde justo es similar, no al grado de violencia, pero les voy a poner como ejemplo. Los abuelos de este pequeño estaban solicitando la custodia. Decían, es que la mamá no tiene las condiciones económicas que nosotros sí. Entonces, pues queremos la custodia porque miren, vean, hay todas las condiciones para que el pequeño esté al 100. Y la mamá apela esta decisión del juez porque dice, no, es que a mí me estás discriminando porque tengo unas condiciones precarias más bajas. Y entonces está como en ese interno, y luego se van al amparo. Y el amparo dice, no, es que sí, no puedes discriminar por el hecho de que sean condiciones bajas económicas. Bueno, se toma en cuenta también el hecho de que materialmente tú puedas tener las condiciones y no es discriminación. Pero si estás viendo que un menor va a estar en unas condiciones donde mínimamente tenga una habitación, una camita donde dormir, versus que acaba de estar más precario, pues entonces sí. Y entonces este pronunciamiento volvió a ser feminista, ¿no? Es que tú me discriminas conforme al primero constitucional. Sí, pero ¿qué crees? Que constitucionalmente y convenios internacionales están a la par. Y para mí como juez, lejos de tu discriminación, está el interés del menor. Entonces,
no son hechos aislados, porque al final, insisto, esta política mal empleada de cuando se tienen que emplear a favor de la mujer, pero piensan que por el simple hecho de ser madres van a ser buenas mamás. A veces son madres biológicas, como en este caso. Sí, claro. Pero eso no, son progenitoras, porque ni siquiera se les puede llamar madres. Y este es un claro ejemplo, porque la madrastra, que suena feo ese término, y me gustó mucho un término que emplearon de madre de corazón, ¿no? Decían, pues al final ella dijo, mi único delito fue no haberlo concebido, no haber parido a Ángel. Porque Ángel tenía todas las condiciones muy distintas acá, porque incluso acá hasta solito se iba al kinder, o sea, caminando. Ay, de verdad es que yo no puedo entender a estas mujeres, y perdón, yo sé que va a ser esto funable y no me importa, pero es que tenemos que abrir los ojos, de que tengan tanta hambre de hombre, que prefieran un maltratador, un violador, y pongas en riesgo hacia tus pequeños en muchos sentidos, y que terminen así, o terminen abusadamente, o terminen en condiciones de verdad. Creo que es que peor no puede ser que lo que le pasó a este pequeño. Dice ahorita, para completar lo de la maestra Erem, cuando un niño llega a un hospital, es bien importante que el hospital cuente con elementos de policía, o por lo menos esto que conocemos aquí en México como fuerzas, o la Policía Federal pasó a, creo que se llaman Fuerzas Federales. Protección Federal. Protección Federal, gracias. ¿Por qué es importante? Porque justamente cuando llega un caso médico legal de maltrato de niño, el médico tiene la obligación de solicitar el aviso como caso médico legal hacia el Ministerio Público. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer el mismo médico o lo puede hacer trabajo social. Okay. Ese es un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Y aquí tenemos que olvidarnos de los egos. ¿Por qué? Porque muchas veces puede decir el pediatra o el urgenciólogo, pues es que díganle a los de trabajo social, y los de trabajo social luego no quieren ejemplo, ¿no? Pues es que yo, ¿por qué lo tengo que hacer si él lo tiene que hacer? O al revés, ¿qué tal si el de trabajo social dice, es que tú tienes que iniciarlo, y el pediatra le puede decir, o el médico, pero pues es que también estás tú, o sea, entre esa lucha de poderes, aquí se nos olvida que lo más importante es darle la seguridad al menor, porque el niño es el que va grave. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces, como bien dijo la maestra Erem, el cuidador los bota y se van. Llamemos niñas en situación de trata, que llegan a tener algún ejemplo de enfermedad de transmisión sexual, y como ya la ven muy grave, la dejan en el hospital y botan a la niña, y el cuidador se va, o el proxeneta, o el violador, por ejemplo. En el caso de los niños, es el cuidador, en este caso sería el padrastro, que va, lo bota y se va. ¿Por qué es importante mencionar que hay un protocolo? Porque entonces el médico, ya sea que sea médico o el trabajador social, avienta el aviso al Ministerio Público o caso médico legal, y entonces el policía de Protección Federal tendría dos importantes funciones. Una, proteger el cuidado del menor, pero sobre todo que no se vaya el cuidador del menor. Es decir, ¿sabe qué? No me puede usted abandonar el hospital, va a quedar usted aquí, porque aparte usted es el responsable, para ver también la cuestión de cómo va a tomarlo el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque luego se van los cuidadores, y para encontrarlo, y alguien va a decir, pues es que el doctor lo agarre. Entonces yo me pregunto, porque aquí vienen también las otras, el médico va a decir, pues yo no lo voy a agarrar. ¿Por qué? Porque incluso la misma ley de salud establece en alguno de los incisos sobre la custodia de las personas privadas de su libertad. Por ejemplo, pasó el caso donde hace mucho tiempo creo que era un secuestrador, lo llevan al hospital de Joco, y entonces el policía le dice, ahí te lo encargo, doc, porque le iban a tomar unas placas. Creo que se les había escapado, el chiste es que lo llevaron a que le tomaran unas radiografías. Le dice, ahí te lo dejo, doc, voy a estar aquí afuera. Y siempre se les decía a los alumnos, no, nada que ahí te lo... No, espérame. Mi función es ser médico. Claro. Tu función, no ahorita en este momento sí, que tú traes la charola y el uniforme, es ser policía. Y a mí me toca tomar la placa, pero aparte, a ti te toca cuidarlo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque luego se les escapaba, este cuate que le comento de Joco, se les escapa, y al rato, ¿qué cree que hizo el policía? Pues es que el doctor lo dejó ir. Sí.
Lo Claro, ayudó, era su cómplice. en lo que eran peras o manzanas, porque aquí el doctor no tenía ninguna Sí, responsabilidad claro. Sí, sí, penal, pero pues es ir al Ministerio Público, que ya me van a abrir un proceso, contratar al abogado, y aquí la función es únicamente del policía. Y ya para dejarles hablar, otra cosa importante, hace poco tiempo ponen a puesta a disposición a un sujeto agresivo, llevaba un arma, lo clásico, le dice el policía a la doctora que estaba en la agencia del Ministerio Público, médico legista, pues ahí se lo dejo, voy a estar aquí afuera. Y sabemos muy bien que por el protocolo que llevamos los médicos que estamos como funciones de médicos legistas, el protocolo es tajante y dice, tiene que hacerse la revisión frente al testigo que es en ese momento la autoridad, es el policía. Ya sea centro penitenciario, bueno, es el custodio. Entonces, ¿qué es lo que hace el policía? Le dice, ahorita voy aquí afuera, doctora, se lo encargo. El tipo agresivo tenía las esposas. No sé cómo se libera de la esposa, de una de ellas, de los candados de manos. Se le va encima a la doctora, se le avienta en el escritorio y con la misma candado da el puñetazo y le abre la cara, Ay, no inventes. que después la doctora necesitó cirugía y más de 30 puntos. Claro, la doctora estuvo muy mal, pero a lo que voy es, pues es que está mal desde que se está saliendo el Claro. policía. Entonces, por eso es importante aclarar esto, porque el médico no tiene la función de agarrar al padrastro y decir, no, de aquí no se mueve, no. El médico tiene la obligación de hacer la notificación, caso médico legal, y el policía, en este caso Protección Federal, tiene que hacer el resguardo tanto del menor como del cuidador. Sí, porque incluso los médicos en hospital no están obligados, ni siquiera pueden hacer la certificación médico-legal. O sea, el hospital tiene la obligación de dar vista al Ministerio Público. El Ministerio Público, a su vez, de pedir un médico legista para que vaya y certifique si es que el menor traía lesiones o no, que esto es importante porque desde ahí ya había un aviso. El papá, y esta es otra cosa, el papá constantemente había avisado a Fiscalía que había temas ahí y no le hicieron caso. Hijo, lo van a matar. Lo van a matar, o Sí. sea, lo van a matar y pasó. Entonces el hospital, o sea, el médico no es como, ay, certifícalo, no, el médico tiene el resguardo y el ser garante de la salud del paciente, pero no de una certificación. Y entre más tiempo pasa y se tarden más también los médicos legistas, que también sabemos que pues de pronto no se dan abasto, entonces más va a avanzar. Por ejemplo, Doc, ¿ahí qué puede pasar? O sea, imagina que una lesión ya no es certificable si el médico se tardó 2 días en lo que el pequeño estaba a lo mejor en choque, y entonces ya la certificación va a salir sesgada. Sí, aquí es muy bueno, y lo voy a poner rápido en un caso que pasó, y qué bueno que lo pregunta maestra Eren, porque llegó al hospital un niño que lo encuentran a orilla de carretera, inconsciente, con múltiples lesiones. Resulta que, fíjese el término, por eso y concuerdo perfectamente bien lo que dice ahorita perdón, lo voy a retomar con comillas, esta sed de hombre, Sí. porque yo nunca había escuchado el término, pero así venía la declaración de la mamá, el abuelastro. O sea, es que era el abuelastro. No, Hágame bueno. favor, yo nunca había visto este término. No. No creo que ni existe. Pero Sí, no. le puso ahí la mamá, es que El se quedó con su abuelastro. abuelastro. Bueno, entonces, con todo respeto a decir, para los que no entran en esta cuestión de que son violentos, excelente, que bueno, no es demeritar a nadie ni decir que todos son iguales. Los que sí son muy amorosos y eso, bueno, los quitamos, pero voy a decir esto criminológicamente. Si el padrastro los mata, ¿qué se puede esperar del abuelastro? Claro. Ajá, bueno, teniendo este principio, Sí, allí viene. se supone que el abuelastro se lo llevó porque era vigilante, era velador de una bodega muy lejos de la ciudad, y el niño era muy latoso y nos le dijo, pues vete, te voy a llevar a que trabajes conmigo. Y la mamá se lo da con toda la libertad, pues para que no Claro, le estorbara. claro. Y entonces el niño travieso, supuestamente la declaración del abuelastro es que en la madrugada, el niño, cuando sabemos que ya los niños están bien dormidos en la madrugada, agarra y se sale de la bodega. Y la declaración del señor es que dice, como estaba muy peligroso porque es una zona de mucho riesgo, yo ya no quise salir a buscar al niño, un niño de 7 años. Dice, entonces, Él no estaba en riesgo. dice que no, que era muy riesgoso, Sí. él no sale, dice, yo me espero hasta el día siguiente, ya con la luz del sol, ya es cuando me animo a salir a buscarlo porque es una zona muy peligrosa. Dice, el niño se salió. Y resulta que al niño lo encuentran a pie de carretera, un vehículo, un particular, porque encuentran a este niño tirado lleno de sangre y múltiples lesiones.
lo mandan a hospital, se queda en hospital 2 meses intubado y al final el niño murió de un proceso infeccioso, un choque 2 séptico. meses. Cuando llega al que se le haga la autopsia, se le hace la incisión, el abdomen lleno de pus, o sea, cuando se abrió la piel, el músculo, al momento de que hicimos el corte en una U, porque es niño, levantamos el colgajo de músculo y la cavidad llena de pus, me acuerdo muy bien, era verde, fétida, cortamos costillas, llena la cavidad torácica de pus. Para no hacerle el cuento largo, fue lo siguiente. Resulta que llega al hospital, el hospital nunca notificó caso médico legal, nada más dijeron que el niño había aparecido, se cicatrizó, porque después de 2 meses hay cicatrización, y el médico legista pone múltiples cicatrices irregulares. Llega con el forense, y uno como forense pone, efectivamente, múltiples cicatrices irregulares. En el momento de la autopsia no hay ningún trauma, hay un proceso infeccioso, causa de muerte, ejemplo, choque séptico. Y aquí la pregunta sería, porque el Ministerio Público decía, bueno, él se murió de una infección, pero ¿originado de qué? Pues no sé. ¿Por qué? Porque el hospital, el médico que atendió al niño hace 2 meses, nunca notificó para que llegara un médico legista y el médico legista fuera viendo lesión por lesión y poner en la hoja médica, ejemplo, 3 heridas por contusión, situada en parietal, frontal, occipital. Segunda, cuello, 2 heridas punzocortantes. En tórax, 5 heridas punzocortantes de tal a tal, de tanto por tanto. ¿Por qué? Porque cuando se cicatriza, yo como forense reviso el expediente y digo, es que hace 2 meses, cuando llegó al hospital, el médico legista puso 2 heridas por contusión, 2 punzocortantes, bla, bla. Y entonces, este proceso infeccioso es derivado de las lesiones de hace 2 meses. Pero si tampoco pusieron ninguna lesión, pues ¿qué cree? Pues son puras cicatrices. Y un defensor, aquí vamos a poner un defensor, digamos, novato. Sí. Novato, nada más va a preguntar, doctor, las cicatrices que refieren en la nota médica, ¿por qué fueron hechas? Pues hay 10,000 causas. Exacto. Y que yo diga, pues es por una contusión. ¿Y cómo lo sabe? Diga usted si la contusión hace una cicatriz de estas características. Pues no. ¿Por qué? Porque depende del proceso de cicatrización, la nutrición del paciente, cuánto tiempo, cuánto de tejido abarcó, en dónde se cicatrizó, si le dieron antibióticos, o sea, abarca un montón de cosas. Entonces, el defensor más novato tumba al perito porque no hubo evidencia. Y aparte de eso también que dices, Doc, tu necropsia va a servir para la pericial en mecánica de lesión y de hecho. Sí, se cae todo. Se cae todo, porque una cosa es la causa de muerte y otra es el perito. A ver, ya sabemos que hay una lesión y es un TCS, ¿es correcto? Sí, traumatismo. Un traumatismo craneoencefálico severo. ¿Pero qué lo deriva? Bueno, viene el perito en la mecánica, pero si está mal desde la... Es que es toda una cadena. Por eso es que, de verdad, esto es una falla... De todos. De todos. Sí. De todos absolutamente. Y como decíamos, pensaríamos que solo es en México, pero ya vimos que también es en Argentina, donde cabe destacar que hay un feminismo radical fuertísimo. Pero estamos viendo en México también cuántos padres ahorita están luchando por las custodias de sus hijos y no se les voltea a ver, porque por ser hombre eres un criminal, por ser hombre eres un violentador, cuando se está dejando de lado que hay mujeres homicidas. O sea, nos podríamos echar 1000 clavos a la historia de la criminalidad en las mujeres que realmente no tienen ese instinto materno, que en algún momento nos juzgaron mucho, que a mí me gustaría así que biológicamente, a lo mejor yo estoy errada, ¿no? Tengo la teoría de que el instinto materno biológico no existe. No, ya lo hemos dicho, que tiene que ser un proceso de apego, sí, lo hemos platicado muchas veces. Sí, porque hay mamás que tienen al bebé y lo odian. O sea, sí. Pero nos podrías como dar un poco. Sí, perdóname. Precisamente esto es importante porque lo hemos platicado muchas veces en relatos forenses cuando decimos es que es la mamá y no es cierto. Sí hay una cuestión de que hay un vínculo hormonal, hay un vínculo afectivo porque incluso la pancita va creciendo y esto también lo ponemos de colación a las mujeres que lamentablemente han sido pues con un delito sexual. Y entonces poner en este momento la psique de la mujer que va creciendo un producto que ella odia porque es producto de un delito sexual
y va viendo cómo va creciendo, cómo le va afectando su salud, cómo le va comprimiendo el aparato respiratorio, porque ya no pueden respirar bien, tienen que dormir de lado, constantemente hay infecciones de vías urinarias. Todo lo que amerita un embarazo en una mujer amorosa se convierte en una pesadilla para una mujer que no quiere ese embarazo, que fue forzada. Entonces, por eso es que el instinto materno como tal se va formando y se va aprendiendo, porque eso lo decía un maestro muy bueno de sexualidad cuando estaba en la especialidad. Una compañera dijo, es que por mi instinto materno, y luego volteó y le dijo, no, digo, esto es lo que él dijo, ¿no? Dice, no hay instinto porque lo vamos aprendiendo y porque lo vas cambiando hormonalmente. Claro, aquí también alguien va a decir, bueno, pero en mi caso que yo tuve un hijo adoptado, que es mi luz, bueno, pero hubo la necesidad de un bebé, hubo el anhelo de un bebé. Y cuando llegó recién nacido, entonces se crea el apego y se va haciendo el vínculo. Entonces, pero ahí está la explicación. Sí. Por eso es que mucha gente va a decir, bueno, pero ¿por qué hay mamás que son así? Pues porque no tienen ese vínculo ni apego, así de sencillo. Porque algo que dice el papá y la pareja que era la mamá, esa sí era la mamá, le preguntan a él, ¿pero por qué crees que pasó todo esto? Y dijo, porque soy hombre. Así de sencillo. Me lo quitaron porque soy hombre. Y entonces dicen que cuando le preguntan a Ángel con quién quiere estar, él dice con mi mamá. Pero en lugar de preguntar mamá o mamá, dan por hecho que él quiere estar con su mamá biológica, a la que no conoce, no hay ningún apego porque no hay nada entre ellos. Y él se estaba refiriendo a quien conoce, a quien lo crió, a quien lo cuidó. Es que desde allí no investigaron, ni siquiera se dieron el tiempo de saber verdaderamente lo que sentía ese chiquito. Y le dicen a la madre no biológica, bueno, pues ya va a iniciar el proceso y va a tener un fin. Y ella dice, no. Y mi proceso de no haberlo salvado y mi proceso de que él está muerto, que no lo voy a recuperar, ¿ese cuándo va a terminar? Nunca. Imagínate eso. Nunca. Estás escuchando que entre tantas entrevistas le decían, sé que equivale a que si tuvieras como una daga de fierro en el corazón. Y te das cuenta que es cuando sí se genera este vínculo, cuando realmente ella lo amó, que también de pronto hay tantas trabas para padres que sí quieren adoptar, que serían excelentes padres, y hay trabas y tras del sistema, y te das cuenta que hay mujeres que no merecerían ser madres, y que aparte de todo conciben a veces por concebir, por generar una pensión alimenticia, por pensar que van a retener a un hombre. O por fregarlo. Sí. Y lo que dice el papá, pues mentira no es. Porque él es la voz de muchos padres de familia que ahorita están sufriendo lo mismo. Es que de verdad conmigo va a estar bien, ¿por qué pensarían que no? Entonces si prefieres a lo mejor por ser mamá, es que con tu mamá vas a estar bien. La testimonial del niño, a diferencia de otras materias, en materia de guardia y custodia sí tiene que ser tomada en consideración y tiene que haber un especialista o dos o más que recaben su testimonial de manera muy cuidada, porque no es nada más así, y sí se tome en cuenta, y que justo hagan las preguntas, ok, mi amor, pero tienes 2 mamás, ¿a qué mamá te refieres? O sea, es un protocolo muy específico. ¿Y por qué? Porque el juez sí lo tiene que tomar en consideración y el juez no lo tomó en cuenta. Y lo que decían es que al final acá los jueces están impuestos políticamente y son los jueces que tenemos, y que vemos que al final son jueces que ni siquiera les interesa, ni siquiera les importa, ni siquiera estudian. Para mí no hay una causa de justificación que me diga que el juez actuó como actuó. Porque si me faltan elementos, reviso y observo a la autoridad competente para que recabe todo lo necesario si yo tengo dudas como juez. No nada más digo, ay sí, porque hay una denuncia y porque la mamá por ser mujer. Y no lo hizo el juez. Y el juez es un servidor público y eso se les olvida. De pronto se sienten omnipotentes, piensan que son todos poderosos. Y a ver, no, eres un servidor público y tu sueldo va de mis impuestos que yo sí pago trabajo, puntualmente. Claro. Es un trabajo, lo mismo que esta psicóloga. Entonces, para ellos aplican medidas penales, por supuesto, desde, no sé cómo le llaman allá, pero digamos servidores públicos aquí, iniciar carpetas de investigación también por omisiones, tendrá que quitarle la cédula a esta pseudo psicóloga,
porque de verdad, ultrafeminista radical, sí. y que aparte ya cerró todas sus redes, porque al principio estaban viendo que sí, como que las tenía, y ahorita pues por el miedo obviamente cierra todas sus redes sociales, pero alcanzaron a percibir que justo es de estas mujeres que van, marchan y gritan, que no entienden ni idea de lo que es una víctima y menos va a entender lo que es la expertise del cuidado, y lo que ella dijo era fundamental y cambió todo, el rumbo, o fue un 80% del rumbo que cambió para que hoy Ángel no esté con vida. Porque dicen que en el momento que el chiquito estaba en el hospital, el papá con su pareja fueron al hospital y quien impidió la entrada al cuarto fue la psicóloga. O sea, ella estaba, no sé si han visto a mí me salió en TikTok, sí, de una psicóloga, no sé si es mexicana, que es feminista. Y ella hablaba de cómo ella le pone altos y no permite a un hombre que tenga ni siquiera la mínima expresión machista. O sea, yo digo, o sea, una persona que trabaja en la salud mental puede tener ese criterio, o sea, se puede dar el lujo de atiendo a un hombre o no por mis principios o por lo que yo pienso. Mira, desgraciadamente, y vamos a quitar a las que son excelentes profesionistas de la salud mental, pero se sabe que muchos que estudian esta carrera es porque lejos de querer tener un amor a la profesión o una vocación, es para resolver sus temas no trabajados de salud mental. Y se sabe que muchas veces tienen peores temas de salud mental no atendidos, porque tienen que llevar un proceso de terapia. Hay terapeutas que dan terapia a los terapeutas, sí. Y más cuando tienen este tipo de, pues, de grados a su cargo. El que una mujer sea a veces tan feminista radical, habla de muchos, es multifactorial. Pero si tú tuviste una mala experiencia, quizás con un hombre, que no lo dudamos que es violentador, trabájalo, porque eso te va a llevar a tu vida profesional, y más en el área en la que estás. Porque yo, como abogada, no puedo tener estos estereotipos tan arraigados de manera personal y llevarlos a mi vida profesional, porque no tengo un acuario donde no afecta. O sea, yo estoy llevando víctimas o estoy llevando la defensa de alguien. Si aplican estos sesgos, entonces evidentemente va a afectar toda la línea de investigación. Y yo sí creo que a todas las personas que están encargadas de servicios periciales, sobre todo en área de salud mental, y que emiten dictámenes, se les tiene que realizar a ellos dictámenes para ver si son aptos para poder realizar esas funciones. Y no pasa. Yo estaba viendo una pregunta, bueno, estaban hablando como en una discusión así de mesa, ¿no? Y decía un psicólogo, pero decía un médico, que si llega un niño de 4, digamos menor de 10 años, por protocolo se le tienen que hacer exámenes para saber si hubo violencia sexual, sí o sí. ¿Esto es cierto? Aquí lamentablemente no, fíjese, hay un problema en la carrera de medicina, y eso me pasó como exprofesor en la UNAM, porque cuando nos mandaban llamar para hacer el ajuste del programa de materia, de los temas, llegaba un momento en que yo les decía a los compañeros, es que hay que dar maltrato infantil. Uh-huh. Y los compañeros decían, no, porque eso se ve en pediatría. Entonces yo preguntaba a los alumnos, y los alumnos decían, no, porque el pediatra dice que lo vemos en medicina legal. Entonces ninguna de las dos materias entraba el tema de maltrato infantil. Le comento porque un día tuve la bendición que me invité al hospital que está aquí por el Estadio Azteca. Uh-huh. Me cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Schwernen es un hospital que ven puras alteraciones de articulaciones a los bebés. Okay. Es un hospital muy grande, es privado, pero tienen organizaciones civiles que apoyan a estos pequeñitos. Okay. Entonces, me toca dar el tema de maltrato infantil, y fue tan impactante porque pues, llega un forense a dar el tema de maltrato infantil. Sí, claro. No les voy a enseñar caricaturas, claro. Son fotos de casos reales, muy fuertes en niños. Y recuerdo muy bien que había una doctora que llegó, se quedó de pie porque ya estaba el auditorio lleno, y de repente se escucha el fregadazo, se desmayó.
¿Por qué? Porque eran los casos tan impactantes, y a lo que voy con esto es que hay médicos que en la vida han visto un caso de maltrato infantil y no hay como tal un protocolo adecuado para maltrato infantil. Se toma muy superficial el tema y dicen, bueno, es que darlo como notificación caso médico legal. Pero yo le he puesto lo que sea, que vayamos a los hospitales públicos, los privados pues menos. Sí, claro. Porque los privados dicen, incluso hay clínicas privadas, consultas privadas que dicen, yo ni me meto en problema. Sí. Yo atiendo al niño, le corrijo y se va. O sea, yo no me voy a meter en problemas, ¿no? Pero en los públicos, si hiciéramos un examen diagnóstico, muchos saldrían reprobados. ¿Por qué? Porque no ven el tema. Pueden decir, pues sí, yo sé que es caso médico legal, pero tendremos que preguntar, oye, ¿pero lo sabes hacer? Oye, ¿sabes en qué momento puedes salir para hablarle al Ministerio Público para que no se te salga el cuidador? ¿Sabes cómo puedes explorarlo? ¿Sabes cómo puedes derivarlo? O sea, todo eso es bien importante. Y como tal no hay un protocolo adecuado, porque también los alumnos decían, bueno, ya estoy en el hospital, pero luego no hay. ¿Y ahora qué hago? Pues se tiene que hacer un protocolo general de todos los hospitales, como un machote para decir, a ver, te llega un caso así y capacitar a todos los médicos, pues ahora tenemos que hacer este protocolo para hacer una exploración, porque incluso hay papás que de repente decían, bueno, pero ¿por qué le va a quitar la playerita? Y yo les decía a los alumnos, ustedes como médicos pueden ser muy manipuladores, o sea, vemos esta parte de psicopatía muy útil. ¿Sabe qué, señor? Le digo, incluso háblale en términos médicos. Sí. Necesito ver el esternocleidomastoideo que está inervado por el nervio accesorio, porque de acuerdo a lo que usted me dijo con la fiebre, pues fíjese, se liberan muchas interleucinas que ocasiona que después se pueda ver incluso hasta una convulsión tónico-clónica. Y te va a decir, le empiezo a hacer un montón de tecnicismos. Bueno, a ver, sí, doctor. Sí. Digo, porque es peligroso, señor. Y con eso, le digo, con esa manipulación que está utilizada hacia el bien, le das la vuelta al papá y entonces, o a la mamá, al cuidador, y revisas al niño. Oye, porque mire, puede pasar esto y esto. Ya le expliqué, sí, ya me lo expliqué y suena grave. Entonces sí. Y entonces digo, con esa manipulación puedes hacer que el niño lo puedas revisar. Pero si yo también me pongo en mi plan de que, pues es que a mí no me importa, pues ese niño, porque yo siempre les decía, ese niño que a ti te llegó, me lo vas a pasar a mí. Porque a un forense. Sí, le va a llegar a la mesa de un forense. Entonces, y esto qué bueno que hasta me dio escalofrío. Sí. Qué bueno que lo pregunta por lo siguiente. Y yo siempre les decía esto a los alumnos. El niño solamente, o la niña, solamente tiene una oportunidad de ser salvado cuando llega contigo. Y el niño no va a llegar y no va a decir, oye, es que no, el niño no sabe lo que le pasó. Y en ese momento tú, que tienes los conocimientos médicos y un poquito de saber qué hacer en el protocolo, es en el momento en que le puedes salvar la vida al niño. O lo puedes quitar de un ambiente de violencia. Pero si tú también te pones, es que pues a mí no me toca, no me corresponde, ese niño va a llegar conmigo. Y yo voy a tener que ir a un juzgado a decir cómo mataron al niño, cómo violaron al niño. ¿Para qué? Para que el tipo esté en la cárcel, sí, pero el niño está muerto. Digo, entonces esto es bien importante que los médicos exijan a los directivos, oye, no sabemos nada de maltrato infantil, danos un curso, güey. O sea, pueden incluso entre pediatras organizar, a ver, vamos a invitar a un legista, vamos a invitar a un abogado en la materia familiar, por ejemplo, ahora el penalista, y se van haciendo sesiones bien padres, con una sesión de un día, salen capacitados. Pero es que, justo porque lo que estás diciendo tú es su única oportunidad, no sé qué opinen ustedes, pero no es muy común que lleguen estos niños ni siquiera a los hospitales, porque cuando llegan es porque literal los están prácticamente entregando sin vida, ¿no? Porque los van a estar abusando y a menos que ya sea tan urgente los van a llevar, si no hasta ellos mismos los van a curar. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que llegue uno de estos chiquitos y el mismo médico voltee la cara? Porque si ya llegues, saben, porque ya viene en un estado crítico, si no hay una justificación de una caída, de un accidente que puede sucederle a un niño. Exacto. A mí me pasó, rápido en un minuto les platico, les acaba de dar el tema de maltrato infantil a los alumnos, y al día siguiente ya mucha gente conoce esta historia, llegan bien enojados. Y yo antes, como profesor, les decía niños, o les decía doctorcitos, porque así a mí me trataban, me trataban bien. Les digo, ¿qué les pasó, niños? Es que ayer llegó una niña que el abuelo hubo un delito sexual. Le digo, ¿y qué hicieron? Dice, es que el pediatra ya no nos dejó actuar. ¿Pero por qué? Dice, es que pasó 24 horas
24 horas el abuelo había abusado de la niña. Y el pediatra dijo, pues es que ya prescribió el delito. No es cierto. Ay, ¿es en serio? Sí, no, yo estaba no es enojadísimo. Y le dije, ¿cómo? Y hasta me acuerdo que aventé este borrador de Ajá. plumón, lo aventé al piso porque sí se me salió una grosería. Le dije, pero qué idiota, o sea, pues él es médico, no es una autoridad, él, no, él tiene que reportar. No estábamos los alumnos y yo, pero enojados. Dice, imagínese, nosotros que vimos a la niña llorando, el papá la carga y se la lleva. No, Porque puede dice, ser. pues ya el delito está prescrito. Con toda la frustración. Y era el abuelo. Y luego va y mata a Sí, alguien sí, por exactamente. frustración. Pero imagínense qué tan mal estamos No puede que ser. como servidores públicos no sabemos o simplemente la llevamos vamos a chambear, somos sacachambas, pero no nos comprometemos con las personas que necesitan. Y aquí es algo bien importante, en delitos de niños, el niño nos necesita. Pero el niño tampoco va a decir, voy con la maestra Eren porque tengo una cuestión que hay una Claro. apuesta. Pues no, si yo no entiendo lo que a veces habla la maestra porque es muy avanzado el derecho para mí, pues un niño de 5 años pues menos va a entender esto. Ahí, yo creo que, a ver, a todos los del área de la salud, que la es que yo les tengo un cariño muy especial, pero no todos son buenos como en todas las profesiones. Sí, claro. Yo sí los invitaría a que si el no saber no te exime de responsabilidad. Sí, claro, Ajá. sí. Y más eres servidor público. Por lógica, lo que yo haría es, no sé si prescribe o no el delito porque no soy abogado Sí, y penalista. eso no me interesa. Pregunta. Sí. No importa, yo hago el protocolo, claro. que el Ministerio Público se encargue de determinar si prescribió o no. Yo ya hice mi trabajo. El problema es que no se crean precedentes de servidores públicos en reclusión por omisión de un deber Exacto. de cuidado, por el abandono de un menor, que es otro delito que aparte le van a adjudicar a ellos dos, ¿no? Ujú. Porque al final es una persona incapaz, puede aplicar para una persona de la tercera edad o en este caso un niño. Pero, a ver, médicos, residentes, internos, que son más pequeños, que van como iniciando. Yo no lo sé, pero sí mi obligación es, Ministerio Público, tengo un niño en estas condiciones, muy probablemente sea, a lo mejor no, a lo mejor sí fue un accidente propio de su edad, pero como no lo sé y no es mi área de expertise, tú tienes que, o sea, te estoy notificando para que tu Ministerio Público te veas obligado a iniciar carpeta y todo el protocolo. Ya no se metan a temas de prescribió o no prescribió, no importa, porque al final también, si se inicia una carpeta y mandan llamar al doctor, ¿tú qué onda, doc? ¿Qué hiciste? Ujú, ¿Diste claro. vista? No, Sí, pero es que claro. yo no sabía, ¿Dónde como no estabas? sabías, Ajá. pero es que está la ley, o sea, si hay Claro. protocolo. Es que a mí no me lo enseñaron en la carrera, sí, como crees, pero es información pública que es tu obligación saber. No es como que lo tengan bajo resguardo en el Santo Grial. O Sí, sea, tú claro. te metes a buscar protocolos y están. El problema es la capacitación que no les dan y que también a veces están tan sobresaturadísimos, pero no es justificación. Al final, cuando son menores, cuando son mujeres, tienes que tener atención especial y creo definitivamente cuando son niños, porque hay, como bien dices, Doc, de traumatismos Sí. a traumatismos. Hay uno que te puede decir, ay, bueno, trae el rasponcito, la fracturita, que es como lo más común. Pero ya que venga en condiciones así, pues aunque sea lo que sea, tú da vista al Ministerio Público y ya. Que yo me acuerdo cuando mis hijos, sobre todo con mi hija, ¿no? Que ahí la pobrecita pagó todos los platos rotos, Sí. porque con ella aprendí, ¿no? De la primer caída, la primer fiesta, todo lo aprendí con ella. Para mi hijo, yo ya sabía la diferencia entre un llorido y otro. Yo ya sabía cuando si lloraba de una manera es porque dolía más, dolía menos, si le dolía la pancita, sus señales. Con mi hijo fue el ganón, ¿no? Mi hija me dio el directorio Sí. y lo apliqué con ella. Con él, perdón, a lo que voy es, los mismos pediatras y médicos tendrían que tener un directorio que les dio sus primeros pacientes. Y con esto van conociendo, porque los niñitos, perdón, son como los animalitos. Les puede estar doliendo y no te lo van a decir, ni se van a agarrar el lugar donde les duele posiblemente. Así reaccionan los niños también. Así que aquí desafortunadamente todos, absolutamente todos, esto era una historia que iba a acabar así. Es que no había para dónde irse. Es que me quedé pensando también en la historia de Lucio, ¿no? Sí, Dupuy, algo así se Ajá. llama, ¿no? Que al final ella, la pareja mujer, dice es que se estaba comiendo un moco y por eso lo castigué.
Sí. Y según ella, no se le fue la mano. Para cuando llega la necropsia, el niño lo mismo, ¿no? Todavía lo mete a bañar, y de 5 añitos el menor, y otra vez, o sea, es que de verdad a mí sí me indigna demasiado. Si no estás capacitada para ser mamá, no lo seas. En buena onda, no le friegues la vida a alguien. Si sabemos, los que decidimos por decisión propia, no ser padres, no ser madres, por múltiples factores que para ti pueden ser justificados, para mí lo son, entonces no lo sean. Porque de verdad no puedes traer a un pequeñito al mundo a fregarle la vida, a destruirlo, porque hay diversos tipos de violencia, ¿no? Hogares tan omisos que terminan niños rotos y después delinquiendo, y así sucesivamente. Entonces, pero en este caso es, si no tienes la paciencia, porque yo se los puedo asegurar, casi estoy segura, que esto se derivó de que probablemente el niño tenía hambre y lloró. No quería estar No ahí. quería estar ahí, No conocía. lloró constantemente y desesperó. Este tipo con Claro. una nula tolerancia y manejo de la violencia, y fue lo que culminó en esto. Entonces, ay no, de verdad es que a mí me partió el corazón estos 2 pequeños y tantos que hemos visto aquí, pero al final volvemos a lo mismo, a ver, jueces, ministerios públicos y todos los involucrados, ya déjense de tonterías de por qué es mujer, y no, ya, porque esto es lo que está originando y se va a poner peor si sigue así. Por ejemplo, la famosa violencia vicaria, ¿no? Que solamente aplica a favor de las mujeres y deja un sesgo para los hombres, y a los hombres les dejas la oportunidad de apelación, pero si no te favorece, entonces el amparo. ¿Y saben cuánto tiempo lleva eso? Y mientras hay padres no viendo a sus hijos e hijos siendo violentados por padrastros o madrastras, que en este caso dependiendo lo que a ustedes les guste y las preferencias que se tengan. Sí, porque mi sueño creo que toda mi vida fue ser mamá. Honestamente, yo sí quería jugar a la casita. Y aún yo respiro, y se los he dicho 1000 veces, yo respiro por cada poro por mis hijos. O sea, sí, yo tengo un amor enfermizo por ellos. Y aún así hubo momentos cuando estaban chiquitos que yo quería salir corriendo. Claro. Y a veces decía en qué me metí, y a veces quería dormir, y a veces también quería salir. Nunca me arrepentí de tenerlos, pero sí era difícil. Si me preguntas, ¿es fácil ser mamá? Yo creo que no. No, y aunque lo hayas deseado toda tu vida. Exacto. De verdad, hay veces Sí. que dices, ¿cómo los regreso? Imagínate ahora tener un hijo que no has deseado, que no tienes la paciencia, que no tienes ni siquiera esto que estoy diciendo de respirar por ellos. Si no lo tienes, es que no puede llegar a tu vida. No. Hubo un comentario, no sé si vieron, de uno de los casos que hicimos los 3, que decía que cómo era posible, no fue el de la semana ahora de Relatos Forenses, que decía que cómo es que apoyábamos el aborto, que eso era un asesinato. Y entonces yo no le quise contestar para no meterme en problemas, pero sí le contesto a esa persona, ¿qué prefieren? ¿Ver a estos niños en tus planchas, lo que nos dices No, todos los días? no. O sea, ¿lo prefieren a que no nazca? Es que es a lo que voy, digo, suena horrible, pero mire, yo no estoy de acuerdo, este es muy mi punto de vista y absorbo la responsabilidad. Hay teorías, el otro día estaba en un curso sobre trauma en niños precisamente, y decía el profesor que nos estaba dando el curso, dice, es que cuando nos estamos formando en el vientre, dice, vamos captando muchos elementos. Obviamente, con todo respeto lo voy a decir, con todo respeto, son corrientes, pero el profesor era psicólogo, no es de militar ni nada. Pero después empezó a dar algunos datos erróneos de la embriología. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque un profesor que da un curso y de repente empieza a mencionar cosas erróneas embriológicamente, Sí. entonces el alumno que generalmente no leen, porque dice, es que lo dio el profesor, Sí. entonces se toma esta idea y hay gente que dice, pues es que cuando está el primer trimestre, pues ya sienten, espérame, apenas se está formando el cerebro de un tubo neural, es un tubo, apenas se está formando el cerebro primitivo. Por eso este es mi punto de vista. Oye, si te hubiera pasado, pues ni modo, no me hubiera enterado, así de sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque en el primer trimestre son puras células que van formando el molde. Pasando al segundo,
ya está formadito el molde, obviamente en los últimos días, y ya empieza a crecer. Pero ¿por qué se permite? Porque se está formando, que es muy distinto, algo que apenas se está formando y que como tal no tiene una recepción al dolor, porque son células en formación, a un niño de 3 años, de 5 años, 7, que lo último que está viendo es la figura de su padre, de su padrastro, dándole de puñetazos, perdiendo el conocimiento, con un dolor terrible, y hasta ahí se apaga la luz. Ay, no. Entonces es muy distinto que un niño de 10, 8, 6 años sufra un homicidio violento a unas células del primer trimestre. Por eso es que yo siempre he dicho, pues mejor aborten. Sí, yo creo que se ha romantizado por extremadamente la maternidad, y justo lo que dices, no se da a conocer, que veo ya últimamente creadoras de contenido que dicen, esto es lo que no te dicen de la maternidad. Y al final no es precisamente miel sobre hojuelas, hay 1000 cambios en el cuerpo, hormonas. No es fácil. No es fácil, No. para pronto. No. Entonces, desde eso tú tengo la vocación para ser mamá, para ser papá. Lo hemos dicho, el doctor al final fue responsable en su decisión y como dijo, pues yo, ahora sí que ya estoy operado porque yo tomé esa decisión. Sí, no hay manera. No hay manera. También como mujeres, ¿Tú lo hiciste? pues te cuelgas hasta el molcajete para no embarazarte. Claro. Es una decisión. Pero sí creo que si tú sabes que no hay las condiciones para traer un bebé al mundo, pues no las hay. No, actuamos a veces más desde el romanticismo que desde la practicidad. De qué va a pasar con este bebé si yo lo traigo al mundo. O sea, a lo mejor soy una niña teniendo otro niño, soy una bebé teniendo otro, o sea, si yo siempre dije a mis 40, nunca me vi, ni me veo ahorita teniendo un bebé y ya lo decidí porque así siempre lo quise, pues imagínate a alguien tan pequeño, con menos condiciones, ni siquiera a nivel cerebral están terminados de formarse y ya tienen otro bebé y entonces después vemos estas consecuencias de pequeñitos olvidados, maltratados, abandonados. Sí. Ay, pues creo que fue un tema bien complicado, uno más, ¿no? Uno más. Sí. Nos pasamos de espacio a espacio Sí. y los temas parece que nos persiguen. Y si este tema lo buscan en otro de los Exacto. espacios de aquí de este universo, son los mismos. Así es. Así que pues yo creo que la finalidad es abrirle los ojos, tratar de decir, y vuelvo a lo mismo, no somos enemigos de los hombres, ni los hombres de las mujeres. O sea, ya dejemos de pelear y mamás, las que tuvieron un bebé y no lo pueden cuidar, si el niño, no le pueden quitar el derecho de estar con su padre, de entrada. Y si el niño va a estar mejor con su padre que con ustedes, ¿qué tal si se trabajan, si se ayudan y entonces pueden regresar a la vida de estos niños o no volver a ella? Pues muchas gracias, mi doc, como No, al siempre. contrario. Como Es muy siempre. triste porque hablar sobre las mujeres de los niños, Es de horrible. las niñas, dice algo que, ay, se siente bien feo. Algo que me trauma es ver la dimensión del tamaño del cuerpecito con la charola. O sea, cuando usted entra a una morgue, Ujú. ve uno la charola de acero y ve uno el cadáver con la dimensión, pues prácticamente la charola De un adulto. de un adulto. Pero es impactante cuando ven la charola Ay, y no. el tamaño del bebé, o sea, es muy brutal para uno también. O sea, pues mentalmente yo pienso que lo peor que puede ver un médico forense es la violencia hacia las niñas Y como hacia los abogados niños. también, ¿eh? Yo creo que es cuando quieres sacar ojos y dices, no me importa brincarme el código penal, hoy en estos casos, ¿sabes? Porque a mí sí me revienta, porque yo no quiero hijos, no porque no me caigan bien los niños, no porque ame a los niños. Yo siempre he dicho, mientras un niño esté cerca de mí, va a estar a salvo. Y ver esto y sentir esto, digo, ¡ay! Sí, Bueno, sí, sí. mira, afortunadamente internas ya se van a hacer cargo e internos se van a hacer cargo de estas escorias ahí en reclusión. Aquí el problema es que uno como forense sabe uno muy bien Sí. con los coágulos, ¿Qué Sí, pasó? ¿qué sí, pasó? con las lesiones, cómo arde, cómo duele. Ay, no. Entonces uno como va recreando la escena y va uno plasmándolo en el dictamen, pues el impacto mental es brutal porque uno sabe si estaba llorando, si cuando tuvo el golpe defecó, si se privó del dolor,
Eso de agonía viene incluso en los grandes libros de medicina forense, viene una parte de agonía. Algunos autores franceses le llaman agonología y nos van explicando cómo se produce la agonía. Y usted ya es experto forense y usted dice, aquí tardó tanto más o menos en desangrarse, esta fractura dolió así, lo jaló después de que se fracturó, le arrancó el cabello, le arrancó la oreja. Entonces eso es brutal para uno porque uno lo va recreando. A mí me pasa que veo el cuerpo en la plancha y voy imaginando la tracción, el golpe por golpe, y al final uno sale colapsado. Claro. Pero Si no hubiera seres como tú que hicieran este trabajo tan digno también para las víctimas, Doc, pues no sé qué sería, ¿no? También una muerte digna post-mortem no lo hace cualquiera, y a mí me consta, la verdad, que tú eres un excelente ser humano y le das un trato digno a las víctimas cuando ya no pueden decir nada, cuando están en esas condiciones tan tremendas, y yo sí te lo quiero agradecer porque me consta que de verdad eres un excelente, no solo forense, sino excelente ser humano. Muchas gracias. De todas maneras, ya estoy planeando mi retiro. No. Sí, porque ya me cansé de ver todo Y eso. también se vale. Qué bueno, sí. También se vale. Muchas gracias. Pues Ahí me dan trabajo gracias. de limpiapisos, por favor. Ya no quiero saber más cosas feas. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Pues muchas gracias a todos, porque creo que no hay palabras hoy. La verdad es que me encantaría darles mejores noticias, pero creo que hoy, por el honor de todos estos chiquitos, nos vamos en silencio. Muchas gracias.